Ok, bueno, buenas tardes a todos. Es un gusto darles la bienvenida a este panel que hemos titulado ESG hoy, navegando cambios regulatorios y tendencias emergentes. Mi nombre es Sergio Mendoza. Actualmente soy el vicepresidente de la Peruvian Canadian Chamber of Commerce en Canadá y estaré acompañándoles como moderador en esta conversación que busca generar un espacio de reflexión, aprendizaje principalmente sobre uno de los temas que consideramos que es muy relevante en el mundo corporativo actual. En los últimos años, los criterios de ESG, todo lo que se refiere a medio ambiente, social y gobierno corporativo, ha dejado de ser una tendencia y se ha convertido prácticamente en un componente esencial en lo que son las estrategias corporativas. Tanto en Perú como en Canadá estamos viendo que los marcos regulatorios están evolucionando drásticamente y muy rápido, impulsados por nuevas exigencias que, que nos piden que seamos más transparentes, que ejerzamos o que cedamos también hasta sobre cierta presión social y que cubramos las expectativas principalmente de los inversionistas, ¿no? Entonces, con este panel eh, vamos a hacer un análisis sobre cómo esto está impactando a las empresas, cuáles son los desafíos en el proceso de implementación desde un momento cero y la verdad, más allá de eso, es qué oportunidades ofrece cuando una empresa se abra a la oportunidad de integrar todo lo que son los principios de ESG de manera estratégica en su corporación. Esta sesión está dividida en 5 bloques. Conmigo también me acompaña Diana Álvarez, que es miembro activo de la Cámara. Así es que, Diana, te cedo la palabra para continuar. Muchas gracias, Sergio. Para mí es un placer tener con nosotros en este webinar a los siguientes panelistas, comenzando con Bettina Arioli, que es una profesional bilingüe con amplia experiencia en gestión de riesgos empresariales, auditoría interna, cumplimiento normativo y de gobierno corporativo. Tiene una sólida trayectoria en diversas industrias y contextos culturales, especialmente en Latinoamérica. Actualmente se desempeña como directora general de BGA Value Consulting Inc., que es una firma boutique especializada en asesoría estratégica, en gestión de riesgos empresariales, funciones de auditoría interna y cumplimiento regulatorio. También tenemos con nosotros a dos grandes profesionales de KPMG. Voy a comenzar con Diana de la Cruz, quien es actualmente gerente senior de ESG y de descarbonización, con 18 años de experiencia implementando iniciativas que están alineadas con los objetivos de ESG del Sistema Financiero Internacional. Entre sus principales logros se encuentran el desarrollo del programa de Net Zero para decarbonizar el portafolio global de un grupo bancario canadiense y el relanzamiento del programa de aseguramiento de calidad en América Latina, el Caribe y unidades de mercados capitales en Estados Unidos, Europa y Asia. También contamos con la presencia de Ronald Villalobos, quien es contador público certificado con más de 25 años de experiencia en auditoría y asesoría financiera. Actualmente se desempeña como socio a cargo de auditoría de KPMG en Perú. Cuenta con una certificación USA CPA en Houston, Texas, además de licencia de contador público en Venezuela. Es un miembro activo de la Texas Society of Certified Public Accountants. Su experiencia profesional incluye una asignación internacional en KPMG Houston, donde participó y trabajó con clientes de diversos sectores como energía, minería, ingeniería, construcción. También Ronald ha contribuido en el ambiente académico y profesional como expositor de eventos organizados por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, así como de diferentes universidades en el Perú. También tenemos a Sergio Mendoza, quien ya se acaba de presentar,
para darles un poquito de más de conocimiento de quién es Sergio, bueno, él es un ejecutivo financiero con más de 15 años de experiencia en el cumplimiento normativo y de gestión de riesgos y reportes financieros en entornos multinacionales, experto en el desarrollo e implementación de gestión de políticas, de cumplimientos y de marcos de gestión de riesgo. Tiene un profundo conocimiento de normativas aplicables a las industrias de seguros, minería y manufactura, así como tiene un historial comprobado liderando equipos interdisciplinarios, fortaleciendo el cumplimiento tanto de IFRS y SOX, alienados todos con operaciones financieras, con estándares regulatorios estratégicos. Y por último, quien les habla, Diana Álvarez Calderón, parte de la Cámara también, pero a su vez actualmente me desempeño como gerente de reportes de sostenibilidad y aseguramiento para El Dorado Gold, que es una empresa minera canadiense. Y nada, espero ahora escuchar todos los comentarios de nuestros panelistas y te doy pase a ti, Sergio, para comenzar este bloque. Gracias, gracias Diana. Tenemos un panel bastante, yo diría, de, de mucha categoría y de bastante experiencia. Primero, gracias a todos por estar acá. Bueno, vamos a ir con el bloque uno. Vamos a hablar sobre los marcos regulatorios. Sabemos que ahora los marcos regulatorios sobre ESG está cambiando muy, muy rápido. Se está ejerciendo también a través de una presión social, como lo hemos visto también en el Perú. Se están viendo cambios en las expectativas de los inversionistas, como está pasando en Canadá, y están existiendo muchos compromisos bilaterales e internacionales para alinearnos a esta metodología, ¿no? Sin embargo, esta evolución no está siendo uniforme, ni tanto en Canadá o en Perú no es uniforme una con otra. Vemos que como en Canadá ha avanzado de una manera un poco más estructurada y alineado con estándares globales, pero sin embargo en el Perú ha sido un poco más gradual, ¿no? Se ha enfocado mucho en la transparencia empresarial, en la adopción voluntaria de buenas prácticas y en este contexto, digamos, se ha comenzado a explorar diferencias claves entre ambos marcos, ¿no? Que impactan directamente la formulación e implementación de estrategias ESG. Bueno, en esta comparación, con esta comparación definitivamente queremos entender cuáles son los desafíos, las oportunidades que presentan las organizaciones para operar en ambos países. Diana y Ronald, ustedes que tienen una vasta experiencia trabajando y liderando ESG en KPMG, ¿cuáles ustedes consideran que son las principales diferencias en las regulaciones en ESG entre Canadá y Perú y cómo podrían afectar estas regulaciones en las estrategias de las empresas? Buenas tardes con todos. Me adelanto a Ronald en esta pregunta, si me lo permiten. Y muchas gracias, Sergio y Diana, por invitarnos a participar en esta charla. Yo creo que hay que ver un poco el contexto de repente antes de responder directamente a la pregunta. Te comparto alguna información que tenemos desde KPMG. Nosotros hace como 20 años venimos desarrollando un reporte global para mapear justamente la tendencia de adopción en reportería referente a la sostenibilidad en diferentes países. Entonces, en el caso de Perú puntualmente se ha visto que de las 100 empresas más grandes registradas en el país, el 89% al corte del 2024 tiene un informe de sostenibilidad, un reporte de sostenibilidad o una memoria integrada y o sea, sí hay interés de publicar, sí hay interés de ser transparentes, pero lo que vemos también es que, por ejemplo, cuando tratas de ver un poquito más la madurez en esta práctica, vemos que de ese 89% de empresas que publican, solamente hay un 36% que busca un aseguramiento de esos reportes, ¿no? Entonces es un porcentaje bastante pequeño, lo cual te hace ver que todavía hay mucho por madurar, ¿no? Y probablemente, respondiendo puntualmente a tu pregunta, es
es una forma de interpretar cuáles son esos retos que pueden tener las instituciones, no solo para organizar sus sistemas de información para que se traduzcan en una publicación eficiente, sino también para madurar sus sistemas de información al punto que pasen un periodo de revisión de terceros, ¿no? Y eso es algo sistémico. En nosotros como país hoy, por ejemplo, no tenemos, tenemos el reporte obligatorio de la Sociedad de Mercado de Valores, ¿no? Para las empresas que cotizan en bolsa, que sí te piden hacer una declaración de algunos criterios ESG. Y es un cuestionario, es un documento que las empresas presentan y que probablemente se va a mejorar, tiene que robustecerse para estar al nivel de estándares internacionales. Y justamente el IFC está apoyando una actividad para reforzar esas capacidades tanto de la SMB como de la Superintendencia de Banca y Seguros, ¿no? Y eso probablemente sea un incentivo o más que un incentivo, creo que va a alzar la valla, no solo para el sistema financiero, sino para las industrias en general, y empezando por aquellas organizaciones que ya cotizan en bolsa. Creo que eso lo dejo ahí por el momento, porque seguro más adelante vamos a tener otras intervenciones. Y solo para comentar algo adicional, en Perú también, como dice Diana, mencionaba Diana, muchas compañías han estado elaborando informes de sostenibilidad. Lo particular es que, como ha sido voluntaria la adopción de esta práctica, ves que hay un asunto importante de comparabilidad, porque Claro. algunas compañías han usado algunos marcos regulatorios, TCFD, SASB, GRI, otras han usado una combinación, otras han usado un marco específico. Entonces, el tema de comparabilidad pudiera tener sin duda mejoras hacia el futuro cuando ya tengamos una regulación local que se encargue de regular, valga la redundancia, esta publicación de información y sobre todo cuando ya en Perú podamos o tengamos la necesidad y la obligación de adoptar las normas internacionales de información financiera sobre sostenibilidad, que de repente la vamos a conversar un poco más adelante para tratar de estandarizar y poder ser un poco más comparable a través de industrias y compañías similares. Eso pudiera ser un asunto de diferencia y también de mejora a nivel del mercado local. Ronald, ahora que estás mencionando el tema del contenido, del tipo de información que se reporta, donde se analizan datos ESG y es utilizado como información complementaria muchas veces o parte de estos informes financieros y en un contexto donde inversionistas y reguladores exigen mayor transparencia en los estados financieros, el reto está en traducir todas estas métricas de sostenibilidad en cifras más concretas en estos estados financieros tradicionales. Desde tu punto de vista, ¿qué estándares o de repente qué técnicas son más efectivas cuando las empresas quieren incorporar esos datos de ESG en sus estados financieros tradicionales? Sí, buena pregunta, porque en estos últimos años hemos recibido muchos requerimientos de clientes y no clientes sobre cómo adoptar las normas y los marcos regulatorios. Entonces, quizás un poco de historia bien breve. A nivel de información financiera, tenemos el Instituto o el ente emisor de normas internacionales de información financiera, que comúnmente lo conocemos como el IASB, y a partir de la COP26, en el 2021, se creó un instituto hermano, el IASB, que es el International Sustainability Standards Board, que se encargó de emitir dos normas. Norma Internacional de Información Financiera sobre Sostenibilidad S1 y sobre Sostenibilidad S2. Entonces, el gran reto que tienen las compañías es cómo integrar esa información requerida por estas dos normas en los informes o en los estados financieros tradicionales, que es tu pregunta. Entonces, allí yo creo que hay muchos asuntos a considerar. Primero que a nivel de la información que proviene de sostenibilidad y y de cambio climático relacionada con el clima, es información que
y normalmente es no financiera, probablemente va a ser información no financiera, mucha de ellas, que no necesariamente ha estado sujeta a los mismos protocolos de control interno y de preparación de informes financieros recurrentes en la compañía o de contabilidad como tal. Entonces es un primer reto y a su vez tendría que traducirse en una acción clave de la gerencia para asegurarse de que no se convierta en un ejercicio de final del año. Oye, preparemos la información financiera que estamos cerrando el año, preparemos la información de sostenibilidad. Tiene que ser un proceso recurrente como normalmente se hace a nivel de estados financieros. Entonces, debe haber una integración desde la preparación. Debe haber un involucramiento de muchas de las partes involucradas que forman parte de las compañías. Control interno, ventas, laboral, legal. Debe ser un trabajo integrado, operaciones, etcétera. Porque mucha información va a provenir de diferentes áreas y contabilidad o la gerencia de finanzas va a tener que captar toda esta información, todos estos datos y poder darle esa forma y contenido que establecen las dos normas. Va a ser súper importante el rol del gerente general o del CEO de la compañía para transmitir esa cultura y esa filosofía de sostenibilidad, esa cultura y filosofía sobre cómo tratar la información relacionada con clima y los efectos en los estados financieros. El CFO, por ejemplo, va a ser una pieza fundamental en la elaboración de la información. No todo va a recaer sobre él, porque mencionaba que debe haber un equipo multidisciplinario, pero es una de las personas llamadas a tomar un rol protagónico porque tiene expertise en el manejo de reportes. Y al final esta información se va a convertir y se va a incorporar en reportes financieros. Estas dos figuras van a ser fundamentales. Eh, Pienso que debe haber información o debe haber protocolos, vuelvo a control interno, que aseguren la calidad del dato. No financiero que va a incorporarse en información financiera y debe haber control interno para asegurar la precisión de ese dato, porque ya hemos visto este, eh, manifestaciones, tú mencionabas, Sergio, la presión social, manifestaciones en diferentes partes del mundo porque compañías han publicado datos erróneos en sus informes de sostenibilidad y al final afectan la reputación, afectan la Claro. sostenibilidad de la compañía en el tiempo. Entonces, es fundamental que las compañías tengan protocolos, controles para asegurarse que el dato que van a incorporar o los datos que van a incorporar en los estados financieros tradicionales provenientes de sostenibilidad de clima sean apropiados, sean accurate, sean exactos y evitar malinterpretaciones y sobre todo evitar de que las compañías sean tildadas de greenwashing como aspecto fundamental para mejorar su imagen en el mercado. Yo creo que también es fundamental el tema de doble materialidad, que las compañías tengan mucha claridad de qué afecta a la compañía y cómo la compañía con sus operaciones afecta a las diferentes partes interesadas en el negocio. Y en vista de que, hablando por Perú, todavía tenemos que madurar en esta cultura de preparación de información sobre sostenibilidad y clima, creo que es muy importante comenzar un análisis de un gap análisis, análisis de brecha para ver dónde están las compañías hoy día, porque hay muchas compañías en el mercado, como decía Diana, que ya tienen información que voluntariamente han elaborado con sus mix de benchmark o con sus mix, perdón, de frameworks, pero es importante que hagan un stop y digan qué tengo y qué pide la nueva regulación, que Claro. solicitan las nuevas normas para ver en qué lugar de las regulaciones de la información necesitan algún ajuste. Solo para recordarles brevemente a estas dos normas. La primera, la norma internacional de información financiera S1, trata sobre información de sostenibilidad, cómo la compañía establece sus estrategias, procesos, controles, filosofía, objetivos para manejar y administrar todos los temas relacionados con sostenibilidad. Entonces son temas, son asuntos nuevos para contadores, para financieros, que probablemente en el pasado lo manejaban en otras áreas. Entonces allí también el llamado es a tener una actualización frecuente, como lo estamos teniendo el día de hoy, para ir manejando un poco más terminología, inclusive nueva y distinta. Y la norma internacional de información financiera sobre sostenibilidad S2 trata un poco más sobre cómo la compañía maneja lo relacionado con el cambio climático y cómo el cambio climático impacta en los estados financieros. Entonces ahí aterrizamos un poco más en números.
y básicamente las compañías tienen que tener mucha precisión en sus revelaciones sobre riesgos físicos relacionados con el clima, cómo las instalaciones de la compañía, por ejemplo, se afectan por extremas lluvias, sequías, inundaciones, etcétera. ¿Cuáles son los riesgos de transición? ¿Qué impactos o qué enfrentarían las compañías cuando tengan que eh, tomar acciones para, por ejemplo, adoptar sus emisiones de gases de efecto invernadero a límites establecidos localmente, por ejemplo? Entonces, tienen que hacer actividades para transicionar hacia esos mejores estándares. Entonces, hay riesgos asociados y las oportunidades, porque lo importante de la norma es que no solamente establece obligaciones, sino que hay oportunidades que las compañías pueden materializar una vez que adapten sus operaciones y sus reportes a estos requerimientos de revelación de información sobre clima y sostenibilidad, y la compañía se va a mostrar más friendly environment, más socialmente responsable y obviamente va a ser un poco más atractivo para los inversionistas en general. Y hay alguna parada por si tienes alguna otra pregunta o si seguimos con algún otro tema. Voy a rescatar un poco lo que acaba de decir Ronald sobre la preparación y presentación de la información, que me pareció interesante porque desde un punto de vista empresarial es un reto bastante complicado, yo diría, recopilar toda esta información, verificarla para que sea exacta en el momento del reporte, ¿no? Y ya que no estamos hablando de información que sea sencilla o que sea simple, sino más bien probablemente estamos hablando de un volumen de data no financiera bastante sustancial, bastante importante, Así es. que requiere un grado de precisión y una consistencia bastante importante, ¿no? Y yo me pongo a pensar y digo, ¿cómo lo haríamos si es que no tuviéramos la tecnología de lado, ¿no? Y esto me lleva al siguiente paso. Entonces, la tecnología en este momento se vuelve ya más un aliado estratégico para que nosotros podamos recopilar y verificar toda esta información, a tratar de utilizar plataformas que sean automáticas, más procesos automatizados en lugar que sea manual, y Así es. softwares de gestión de datos que involucren actualmente como la inteligencia artificial, el blockchain, ¿no? Así es. Eh, ¿Cómo ustedes consideran que esta tecnología puede mejorar la eficiencia y puede mejorar la transparencia en el momento en el cual se están reportando, se están haciendo los reportes ESG? ¿Y cuáles podrían ser? Diana, Mencionabas, Ronald. sí, continúo Diana y para Dale, Ronald. no poder decir. Mira, mencionabas, por ejemplo, blockchain, o sea, siendo que le va a dar mucha precisión al dato, como algunas compañías del sector de consumo masivo que se aseguran de que desde el momento en que una materia prima empieza a sembrarse, a cosecharse en las plantaciones, esa misma materia prima que estuvo en ese lugar de origen se traslada de forma precisa y sin ningún tipo de cambio importante en cuanto a cantidad y calidad hasta el proceso productivo. Sin duda que hay técnicas que van a fortalecer mucho el dato. Eh, Quizás también me voy un poquito más atrás. Los sistemas de información actuales de la compañía tendrían que ser revisados. Si las compañías tienen sistemas un poco más robustos, como SAP y Oracle, esas pueden manejar ese tipo de plataformas para poder tener mayor precisión en el dato. Si no, tendrían que idearse o identificarse herramientas que pudieran darle esa precisión, por ejemplo, como el que mencionabas tú y hace un rato yo, de blockchain. ¿Por qué? Porque eh, bueno, no porque, sino el propósito sería dar el dato preciso sobre lo que es material. Y creo que antes mencionaba algo sobre materialidad. Y tú lo mencionabas también, Sergio, puede haber un montón, mucho volumen de información. Como hoy día, en redes entramos y encontramos N cantidad de información relacionada con sostenibilidad, el cambio climático y todo esto. Entonces la compañía tiene que tener un análisis robusto de qué es material, que representa un dato material para poder ser publicado y que tenga que ser y debe ser publicado.
porque ahí va también como que a enfocar los esfuerzos. Si el dato que necesito es la cantidad, voy a decir cualquier elemento hoy día, la cantidad de gases, efectos que emite la planta X, entonces ese dato tendría que tener técnicas establecidas o técnicas aceptables para poder darle precisión. Probablemente van a haber datos adicionales que no van a ser materiales relevantes para un usuario de la información financiera. Entonces, en ese sentido, sí, coincido contigo, hay herramientas que van a permitir darle mucha presión al dato. Va a depender de la necesidad de la compañía, de las características del negocio y qué tanta precisión y qué tan volátil pueda ser el dato no operacional que se esté tratando. Y, por ejemplo, eh, si no tienen herramientas o las herramientas que tiene la compañía en el sistema no proporcionan esta información, probablemente tendrán que irse por el camino que usamos los auditores, como uso de herramientas detectivas. Probablemente en auditoría nosotros usamos Alteryx, usamos Python para diseñar rutinas y poder identificar outliers en datas de clientes a nivel de transacciones. Probablemente las compañías tendrían que ir ideándose algunas rutinas de data analytics para poder identificar esas desviaciones en datas que pudieran representar desviaciones que tengan que tener un poco de análisis adicional por parte de las compañías para garantizar que esa fluctuación o variación tiene sentido y no es un error en la data o en la recopilación de la data. Y Ana, si quieres agregar algo, con gusto. Gracias, Ronald. Sí, justamente desde la experiencia que tenemos con algunos proyectos que hemos implementado este año para identificar riesgos climáticos, por ejemplo, en el sistema financiero. Si bien es cierto, en este momento en el mercado existen una gran oferta de herramientas que te permiten generar estos modelos predictivos, una gran dolencia común, diría, en diferentes países de la región a los que atendemos y en diferentes clientes, y estoy hablando de jugadores grandes del mercado, es que hay datos que no se pueden estimar, ¿no? O sea, que tienes que tener un punto de partida inicial. Entonces, por ejemplo, las entidades, cuando hablamos de blockchain, es ideal porque ya los datos se van generando desde un punto, desde el inicio hasta el fin de un proceso, pero no todas las industrias han adoptado estos sistemas de medición o estas tecnologías. Entonces, te doy el caso del sistema financiero, cuando ellos tienen que identificar los riesgos los impactos del cambio climático en sus carteras de colocaciones. O sea, el banco, por decirlo en palabras simples, puede tener mapeadas sus oficinas, saber su ubicación, sus coordenadas, perfecto. Pero el riesgo no solo está en sus oficinas, el riesgo está en las instalaciones que está financiándole a sus clientes, ¿no? Y esa data, de repente el banco no la tiene capturada dentro de ninguna de sus plataformas, ¿no? Porque ellos le miden su estado financiero, cuánto va a ser el proyecto, pero ¿cuál es la exposición al riesgo climático, especialmente en Perú? Inundaciones, incendios forestales, sequías. ¿Cómo estos están impactados en cada una de las ubicaciones de tus clientes? No es una data, un elemento de data que se haya venido capturando históricamente. Entonces, al momento de querer usar estas plataformas que ya vienen diseñadas, la plataforma de repente te pide como input cuál es la coordenada. No hay. Entonces hay que generar ahí un gap, un parche, hasta que, o cubrir ese gap, perdón, con algún parche, hasta que el banco empiece a contar con esa información de sus clientes. Entonces, ese es un proceso que involucra cambios en tu procedimiento, cambios en tus procesos, cambios en tu sistema, ¿no? Y no son tan sencillos, pese a que son importantes, no son tan sencillos de implementar. Sin embargo, vemos que al tener y no solo los bancos, ¿no? Sino los grandes gestores de fondos también, al hacer una gran inversión, adquirir una de estas plataformas y que te va a dar un resultado que no es tan fino, no porque la plataforma no sea buena, sino porque tu input no está siendo tan fino como el que la plataforma requiere, entonces ahí se ven en la necesidad de decir, oye, sí tenemos que cambiar y mejorar esa captura de datos, ¿no? Entonces está bien, es un paso difícil, ¿no? Es una entrada difícil, un inicio difícil para ese tipo de proyectos, pero abre los ojos a todos. Y aparte, por el lado de los procesos
predictivos, bueno, por el lado del caso cuando hablamos de las regulaciones frente al cambio climático, la S2, todavía, o sea, podemos pensar que sí hay información histórica que se puede utilizar, patrones que se utilizan y esto. Cuando empecemos a hablar de la S3, que empieza a mapear los riesgos asociados a la pérdida de biodiversidad y naturaleza, el reto es muchísimo más grande porque hay muchísima menos data sobre la información de especies, de todos los elementos de la naturaleza que empiezan a generar riesgos. Y para que un modelo predictivo o una herramienta de inteligencia artificial nos dé la data que queremos o nos dé data con el nivel de certeza que queremos, necesita un gran volumen de datos que hoy nuevamente no se está capturando, no se está generando. Entonces, la lógica del modelo puede ser muy buena, pero si no parte de un volumen de información histórico, entonces el resultado no va a ser tan certero como el que quisiéramos, ¿no? Entonces hay que entender también que en todas estas herramientas vamos a ver fases evolutivas y fases de madurez y depende no solamente por la agilidad o la finura de las herramientas, sino por la calidad de datos que estamos capturando y que debemos incorporar, ¿no? Entonces ahí es donde se conecta el punto regulatorio. Si el regulador te exige que hagas un disclosure efectivo, detallado, esa data empieza a alimentar mejor estos modelos, ¿no? Eso por el momento. Gracias, Diana. Creo que ambos han respondido a la pregunta que tenía para ustedes en cuanto al tema de datos, el tema de sistemas. Me gustaría entonces tomar esta oportunidad para preguntar a Bettina. Sabemos que hay datos. Quisiera tu opinión desde el punto de vista más corporativo, estratégico. ¿Qué es lo que están buscando entonces los ejecutivos, los directores, cuando ven esta información, estos datos de sostenibilidad? ¿En qué se enfocan ellos? ¿Qué es lo que les llama la atención y cuál sería una buena presentación de toda esta información que parece ser muy compleja? ¿Cómo llegaría a ellos para que ellos puedan tomar decisiones en base a esa información? Gracias, Diana. Buenas tardes. Yo diría que separaría el tema en dos puntos. Uno es el tema netamente de cumplimiento. Más allá de la ambición de los ejecutivos y los requerimientos, los inversores, hay un punto de cumplimiento que las empresas no pueden ignorar. Así que ese sería el punto inicial. Desde el punto de vista de herramienta de gestión, sabemos que la adopción voluntaria del reporte del tema de ESG está muy ligada a la presión de los inversionistas, a la presión de las comunidades, a la presión gubernamental, sobre todo en ciertas industrias. Entonces, en tema de cumplimiento, necesariamente vas a tener que aprender qué es lo que cuáles son los gaps en tus estados actuales. Volviendo a uno de los puntos que Ronald comentó, yo creo que los desafíos más grandes para los ejecutivos y para las empresas que quieren mostrar transparencia y que quieren presentar a sus inversores estados integrados transparentes, está relacionado con la información no financiera. Prácticamente todas las empresas, ya sea que cotizan en bolsa canadiense como en bolsas locales o en bolsa estadounidense, hoy en día están muy prácticas en lo que es reportes de cumplimiento de información financiera, ICFR, como le decimos nosotros acá en Canadá. Pero lo que se encontraron las empresas cuando comenzó todo este tema del marco regulatorio fue cómo podían generar información confiable, completa y válida para todo lo que sean temas no financieros. Agregado a las complejidades que Ronald y Diana mencionaron, uno de los puntos importantes que muchas empresas encontraron fueron, primero, diferentes empresas con operaciones en distintas partes, en distintos países. Primero, tecnología que no era homogénea. Entonces, eran capaces de presentar información detallada y confiable en ciertas operaciones, totalmente contraria en otras. Y a su vez, requerimientos diferentes dependiendo de dónde estaban operando. Entonces, toda esa diversidad o falta de homogeneidad hizo que los ejecutivos empezaran a prestarle atención a ciertos puntos. Materialidad, como dijo Ronald, requerimientos específicos gubernamentales y obviamente
lo que los inversores estaban esperando. Tenemos fondos de inversión muy grandes que ya tenían participación en los cuerpos directorios en los cuerpos directivos de muchas empresas, que empezaron a poner presión como para poder desarrollar un modelo que sea válido, que sea completo, y volviendo al punto inicial que Diana dijo, que todavía hoy es muy bajo, es que presenten información en sus reportes de ESG que pueda ser veteada o validada por terceras partes. Ese es uno de los puntos. Y el otro punto importante que los ejecutivos y los directores se enfocaron en todo lo que es generación de este tipo de reportes, está totalmente ligado a las expectativas de las comunidades y de las expectativas de todo lo que nosotros decimos en inglés stakeholders, que son aquellos que van a poner presión y que van a poder hacer un punto de rotura entre lo que una empresa pretende hacer y los derechos para operar en ciertos lugares. Muy bien. Voy a usar uno de el primer punto tuyo, Betina, que acabas de mencionar sobre el compliance, cómo ve el compliance los ejecutivos y el directorio, ¿no? Ya que el camino del compliance es bastante escabroso, con muchos desafíos. Y actualmente las empresas enfrentan barreras de mucha falta de claridad, escasez, lo que habíamos hablado, escasez de datos que sean confiables, que sean verificables, ¿no? Desde el punto de vista que Ronald dijo sobre un CEO que debería promover y como que evangelizar a todo su equipo para que se culturice de manera fuerte la, las estrategias y los principios de ESG, pero yo veo mucha resistencia al cambio todavía y limitaciones, por supuesto, de recursos, de muchos recursos, tanto humanos como materiales, ¿no? Pero por otro lado, también veo que hay muchos ejemplos que realmente son bastante inspiradores en ciertas organizaciones que han logrado de alguna manera superar todos esos obstáculos y estas barreras mediante enfoques que podrían ser o no innovadores y con una colaboración interna y con una cultura organizacional más alineada con la sostenibilidad. ¿Tú cuál crees que son los principales obstáculos que enfrentan las empresas cuando están en este proceso de cumplimiento? ¿Y cuál consideras que son las estrategias que podrían ser más efectivas para superar esos obstáculos? Hoy en día todavía estamos en una etapa inicial, yo diría, en temas regulatorios y en temas normativos. Uno de los temas que genera mucha confusión y muchas veces genera problemas, sobre todo cuando tenés que definir en temas de costos, recursos y sistemas un proyecto, es la fragmentación de estándares. Hoy en día tenés diversos estándares, GRI, ISSB, TCFD, que las empresas tienen que primero tratar de entender cuál van a aplicar, cuál van a adoptar y cuál realmente es la que mejor refleja el tipo de operación. Otro desafío grande que tenés es la regulación cambiante y compleja. A eso hay que agregarle un nivel más de complejidad que está dado por el cambio de estrategia de algunos países impactado por un cambio de gobierno. Ya no es Latinoamérica. Antiguamente solía ser Latinoamérica, un buen ejemplo. Hoy ya lo ves en Norteamérica también. Cambia gobierno, cambia estrategia, las empresas no son seres humanos. Las empresas 5 años es nada, pero una vez que se embarcan en un proyecto es muy difícil cambiar el rumbo por un cambio tan drástico de estrategia. El otro tema el otro tema que es un desafío es la falta de datos precisos y confiables. Ya hablamos, Ronald mencionó ese tema, yo mencioné el
la complejidad que tienen muchas empresas con operaciones internacionales. Costos de implementación. Cuando se define, cuando una empresa reside o está obligada a reportar lo que es el tema de ESG, eso tiene un costo asociado. Entonces ahí comienzan a pelear prioridades operacionales, prioridades de compliance, cómo podés manejar todos los proyectos básicos o proyectos importantes que tenés con un presupuesto que es limitado. El otro tema importante que tenés está dado por una falta de alineamiento de la empresa con las inversiones que necesita hacer para poder cumplir con las normativas internacionales. Ahora, eso nos pone del otro lado. ¿Cuáles son las oportunidades? Una de las herramientas que muchas empresas acá en Canadá han utilizado como fundamento para comenzar a validar datos y a poner una estructura más confiable en temas de reportes de ESG, es la base que tienen con el cumplimiento de SOX o la normativa 52109, que es la versión canadiense de SOX. Ya hay un fundamento, ya hay una base en las empresas de lo que significa control interno, controles claves, todo lo que es evaluación de diseño y evaluación operacional. Hay un caso en particular donde uno de los bancos más importantes canadienses, cuando comenzó toda la parte de implementación de ESG, el liderazgo recayó sobre el área de legales. Y lo primero que hizo legales fue darse vuelta y hablar con finanzas, porque finanzas conocía y tenía toda la expertise de cómo implementar un marco de control interno direccionado hacia reporte financiero. Entonces lo que hicieron fue hacer un leverage de esa metodología para reportes de ESG. El otro desafío que tuvieron las empresas, como Ronald mencionó y Diana mencionaron, muchas de las empresas tenían informes de ESG que eran reportes voluntarios. Y lo que se dieron cuenta era que muchas de las afirmaciones que estaban en esos reportes no eran afirmaciones, eran deseos de. Con la nueva normativa tuvieron que empezar a revisar toda la información que estaban mostrando puertas hacia afuera y ver cómo realmente hacían un cambio para poder cumplir con las normativas legales, ahora sí, de cada uno de los países donde operaban. Tema importante, ¿cuáles son los desafíos y cuáles son las oportunidades para mejorar? Primer punto, tona de TOC. Exactamente lo mismo que cualquier proyecto de compliance. Si no tenés un soporte a nivel de directorio, a nivel ejecutivo, el proyecto no va a funcionar. Segundo, tecnologías, como hablamos, pero tecnologías utilizadas de manera inteligente. Poner un sistema para generar datos que, como Diana explicó, requieren un input que hoy no existe, es una pérdida de dinero. Entonces hay que ser inteligente con qué tipo de inversiones utilizás. Aprovechar toda la capacitación que se desarrolló para el tema de cumplimiento de SOX, aplicarlos para ESG y traer a áreas no financieras. Hay muchísimos datos no financieros que hoy son pedidos o son requeridos por las normativas que residen en áreas técnicas a las cuales hay que capacitarlos. Tienen que entender la base de lo que es un control, cómo un control se tiene que ejecutar, cómo la información se tiene que validar para que pueda pasar una revisión de una tercera parte. Capacitación, ya hablamos, y auditorías periódicas con equipos interfuncionales. ¿Qué significa eso? Auditoría interna, mi experiencia como auditor interno, trae mucho valor a lo que puede ser la validación de datos.
con equipos interfuncionales, no solamente del área financiera, pero del área técnica, pueden ayudar a las empresas a mejorar toda la parte de reporte no financiero y a un costo que es relativamente manejable, porque estás usando recursos internos. Y voy a tomar lo que mencionas, Bettina, porque está ligado a mi siguiente pregunta para Ronald. Nos comentas que uno de los grandes retos de las empresas es mostrar que sus reportes pues sean confiables y verificables. Y una de las maneras de hacer que los reportes sean verificables, con ello los datos y la información que estas empresas eh, dan al público, son auditorías y los otros son el tema de verificaciones externas. Y Ronald, me gustaría por eso preguntarte a ti, ¿cómo estas empresas pueden garantizar que cualquiera de sus divulgaciones de ESG sean confiables, aparte de las verificaciones y auditorías que ya Bettina lo mencionó? Yo rescato varias de las cosas que ya se han hablado, control interno para toda la validación de la data desde el inicio, desde la extracción hasta la presentación en algún tipo de reporte. Rescato participación de auditoría interna para darle esa revisión, al menos independiente dentro de la compañía. Lo que decía Bettina, el tono de top, gobierno corporativo, accionistas, directorio, CEO, para expandir y extender toda la cultura a nivel de la compañía. Em, Comenzar desde ya para los que ya tienen un reporte de sostenibilidad voluntariamente elaborado, el gap análisis que mencionaba antes, pero el que no comenzar, porque a veces pensamos que todavía, pensando en Perú, todavía no está la regulación vigente, pero puede llegar en cualquier momento y a partir de ahí ya comienza a correr el tiempo y para establecer un sistema como este, sin duda hay que tener un tiempo y un esfuerzo a dedicarle importante. Y cuando mencionaba al inicio que algunos de clientes y no clientes nos han llamado porque nos han llamado para decirnos, oye, ayúdame con las revelaciones en los estados financieros tradicionales sobre S1 y S2. Y nosotros con gusto le decimos, te podemos ayudar, pero tenemos que pensar cómo va a llegar la información desde el tono de top, porque debe haber procesos elaborados y controles para poder llegar a mostrar información importante. Entonces, recordemos que las normas y todas estas regulaciones vienen de forma de darle información confiable a los inversionistas, de que haya una conexión verdadera con estado financiero, que se pueda informar lo que mencionaba hace un rato, riesgos y oportunidades de forma clara y precisa y que sea entendible para los usuarios, y sobre todo darle comparabilidad, que hoy día, como lo hemos mencionado, creo que todos en la llamada es, este call es hay compañías que están aplicando sus frameworks de diferentes formas de interpretaciones porque piensan que es lo que más se ajusta a la necesidad. Entonces, yo creo que eso es lo más relevante en temas de confiabilidad y desde el punto de vista de un tercero, el instituto o el emisor de normas internacionales de auditoría está trabajando con una norma internacional de aseguramiento número 5000 específicamente dirigida a que los auditores podamos efectuar el trabajo de aseguramiento de este tipo de información, ya sea informe de sostenibilidad o alguna memoria integrada o también inclusive las revelaciones que pueden estar por S1 y S2 en los estados financieros tradicionales. Hay algunos pronunciamientos históricos o antiguos en las normas de auditoría, pero con un marco normativo de sostenibilidad o de ESG ya evolucionado o cambiado o renovado, también hace falta tener una norma de aseguramiento también que cubra y que cumpla con los requerimientos que los terceros, las partes interesadas tienen sobre la información de sostenibilidad. Entonces, eso como que cerraría ahí el ciclo completo, todo lo interno, hasta llegar al aseguramiento y el aseguramiento soportado en nuevas normas que también van a ser emitidas para que los auditores podamos entonces emitir nuestros reportes de aseguramiento sobre la información de sostenibilidad y clima. Definitivamente. Yo me pongo a pensar, y Diana, me gustaría explorar esto contigo. Yo como inversionista, la transparencia para mí es un factor clave, no solamente porque me ayuda a traer más inversión, sino también para retenerla, ¿no? Y también me permite
evaluar riesgos, ver cuán fructífera puede ser una oportunidad, ¿no? Y me ayuda también a fortalecer de alguna manera todo este ambiente que tengo interno para ofrecer más credibilidad en una inversión hacia un grupo de interés, ¿no? ¿Y de qué manera, pero tú consideras que esta transparencia puede aumentarse o puede incrementarse en los inversionistas y cuál sería el impacto en las decisiones de estos inversionistas o de partes que están relacionadas a ello? Sí, ese es un tema bastante relevante porque cuando hablamos de cuáles son los costos y beneficios de mejorar las prácticas de reportería en temas de sostenibilidad, em, por lo general nos quedamos en la parte de los costos, ¿no? Porque tengan que comprar la data, generar el equipo, etcétera, etcétera. Pero si bien es cierto, los inversionistas solicitan cada vez más este tipo de data o este tipo de información, no es simplemente para ver un número en un reporte, sino es justamente para alimentar decisiones, para alimentar tendencias, o sea, los proyectos de energías renovables, por ejemplo, los proyectos de energía solar que hoy en día están ya generando grandes volúmenes de energía, valga la redundancia, empezaron de repente hace 30 años con los inversionistas más aventureros, ¿no? Tomando decisiones difíciles, pero con cierta data que les daba algún indicio de hasta dónde iban a llegar sus inversiones, ¿no? Entonces, estamos hablando que para los temas de sostenibilidad, los temas de control o, perdón, gestión del cambio climático, de los riesgos del cambio climático, de biodiversidad, son temas que nos van a venir a generar cambios de largo aliento, de largo plazo, y son cambios sistemáticos. Entonces, los inversionistas, por lo general, van a querer tener esas visiones de mediano y largo plazo. Entonces, tener esta información, mapear los riesgos es súper importante. Y además, cuando hablamos, si bien es cierto, la pregunta que siempre te dicen es en las empresas, ¿y si mejoro toda mi gestión de ESG, ¿no? ¿Me vas a dar mejor tasa? ¿No? Eso no necesariamente es la respuesta que un banco de cualquier tipo te va a dar, pero tú vas a ganar al interno, nuevamente, una mejor gestión de riesgos, prevención, y sobre todo vas a poder identificar como empresa cuáles son tus oportunidades de generar eficiencias operativas. Entonces, no necesariamente porque te den una mejor tasa en el banco vas a generar retornos financieros, pero vas a encontrar, si es que realmente quieres hacer una estrategia consistente, puedes encontrar eficiencias operativas y está mucho más dentro de tu gestión, ¿no? O sea, es una oportunidad financiera que está mucho más dentro de tu gestión, que obviamente tiene que ir de la mano con la estrategia de negocio, ¿no? Vemos, por ejemplo, también que en la industria del cemento, ¿no? Que es uno de los sectores más pues, considerados los difíciles de abatir, los hard to abate, varios de estos grandes grupos cementeros globales empiezan a hacer sus incursiones en proyectos de energía renovable porque no hay una demanda que satisfaga sus necesidades, por ejemplo, ¿no? Entonces, si yo quiero controlar, oye, invierto en mis proyectos de energía y en el camino eso también se vuelve una segunda unidad de negocio que puede abastecer energía incluso para mis competidores, ¿no? Entonces, es una revolución en temas de gestión, pero los inversionistas están viéndolo desde diferentes aristas, ¿no? Yo te digo, o sea, inversiones de mediano y largo plazo, inversiones de repente saliéndome un poquito de mi línea de negocio, generando otras oportunidades de negocio. Pero definitivamente en Perú, por ejemplo, podemos mejorar muchísimo. De las grandes empresas que les hablaba hace un momento, que el 89% de las 100 empresas más grandes del Perú tienen un documento, ya sea memoria integrada o reporte de sostenibilidad, solamente tenemos 8
que son parte del CSA, ¿no? El Corporate Sustainability Assessment Yearbook. Entonces, 8 de 89 es una brecha bastante grande, ¿no? Hay muchísimo por mejorar, pero también muchas de las empresas tienen miedo de hacer un disclosure tan abierto por el escrutinio, por lo que ya hablamos de toda la calidad de los datos, etcétera. Entonces sabemos que hay empresas que gestionan de repente un montón de indicadores ESG a la interna, no lo llegan a publicar, o a veces a la interna y lo auditan, pero no hacen un disclosure. Y también sabemos que en estos tipo rankings que los inversionistas revisan, tipo el CSA o el MSCI, también hay oportunidades para hacerlos más ágiles, ¿no? Y menos tediosos, porque las compañías a veces sienten esa fatiga del reporting, que no quieren entrar y estar llenando cuestionarios en línea por días. Entonces, creo que hay oportunidades en diferentes ángulos para asegurar que estos esfuerzos de transparencia generen un retorno a la compañía de diferentes frentes. Gracias, Diana. Solo voy a hacer un pequeño paréntesis. Tenemos el Q&A, las preguntas y respuestas en el chat, y veo que ya tenemos 2 preguntas. Estas preguntas van a ser respondidas después de las preguntas que tenemos aquí desarrolladas. Así que si alguno más tiene alguna pregunta adicional, por favor, déjalo de frente en el chat, en el Q&A. Bettina, nos diste un ejemplo de un banco canadiense que dieron el trabajo de ESG a el área legal, y el área legal consultó con el área financiera. Nos hemos enfocado bastante en los temas de los desafíos y cuáles son los mismos desafíos que estas empresas enfrentan. Quisiera irme a la parte positiva. ¿Se te viene a la cabeza algún ejemplo de una empresa que haya desarrollado todo su marco de ESG o su tema de reportería en cuanto a ESG que ha sido exitoso, que tal vez lo podrás dar como ejemplo en qué cosas o qué buenos ejemplos las otras empresas pueden tomar como referencia y qué cosa es mejores prácticas? O sea, ¿cuál es la diferencia entre ser exitoso y realmente perder en el intento, ¿no? A ver si nos puedes dar un poco tu opinión. En Canadá hay varias empresas que están reportando, están haciendo un reporte integrado. Uno de los ejemplos más exitosos ha sido Teck Resources. Teck Resources es una empresa minera canadiense muy importante, ubicada en Vancouver, que ha ido siempre a la vanguardia en cuanto a lo que es reporting, en una industria que es bastante difícil en términos de obtener datos no financieros que sean válidos y completos y que puedan ser veteados por una tercera parte. TEC es uno que dentro de lo que es el reporte de ellos incluye lo que es el desempeño financiero, toda la parte de sostenibilidad y gobernanza. Yo diría, Diana, que las empresas, basado en la experiencia canadiense, que las empresas de la industria minera, de la industria de recursos naturales, han puesto mucho esfuerzo en mejorar sus reportes de ESG, han entendido o han tratado de solucionar el famoso tema de lo que es dato concreto versus aspiraciones. Hay empresas canadienses que también son muy exitosas en lo que es reportes integrados, como puede ser Hydro-Québec. Hydro-Québec es toda la parte de energía renovable. Volviendo al tema que Diana mencionó, la parte de energía renovable es un sector que siempre ha ido a la vanguardia en cuanto a inversiones y en cuanto a conciencia en lo que son los distintos proyectos que desarrollan. Telos es toda la parte de comunicación, también trabaja con lo que es digitalización responsable. Esas empresas son ejemplos de lo que puede ser reportes integrados con data que puede ser veteada por terceros. Habiendo dicho eso, también hoy recién estamos empezando a ver los resultados y aquellos reportes
que son más confiables. No nos olvidemos que todo lo que es la parte de reportes integrados es un tema que es relativamente nuevo. ESG ha evolucionado de ser reportes voluntarios de responsabilidad social a ser un factor estratégico en los últimos años. Entonces las compañías se están adaptando a los nuevos requerimientos. Eso como ejemplos exitosos. Tenemos empresas en Europa. Europa tiene un requerimiento de reportes integrados. Volkswagen es una de las empresas que ha emitido reportes integrados por los últimos por lo menos 3 a 4 años, con éxito en lo que es la información que está presentando. Ronald, tú hablaste mucho de los estándares de ISBB, el estándar 1, el estándar 2, ¿no? Ahora, con esta presión que se está ejerciendo sobre de los inversionistas y que los consumidores están acelerando esta necesidad de ver más reportes integrales, como menciona también Bettina, que combinen datos financieros y no financieros y que reflejen un impacto real de la empresa o de las corporaciones en sus entornos. ¿Cuáles crees que son las tendencias emergentes que podrían influir estos estándares ESG de aquí en adelante? A nivel de tendencias, yo creo que puedo dividirlo en dos bloques. O sea, uno lo que veníamos hablando del uso intensivo de tecnología, en la medida que sea costo-beneficio para darle calidad a la información, automatización, mayor automatización, por ahí debería ir la tendencia al menos de soporte para la preparación de la información. Eh, y mucha más automatización, como mencionaba. Y a nivel de normas, yo puedo comentar que mi interpretación es que estas dos normas, ese uno y esos, salieron muy rápidamente, porque la COP que mencionaba al inicio de la llamada fue en el 2021. Estas normas están en vigencia desde el 1 de enero del 2024. Un periodo bastante rápido para emitir las normas. Son normas de información financiera para sostenibilidad. Em, las otras regulaciones en Europa, en Estados Unidos, que ha estado un poco convulsionada la aprobación, de hecho está en stand-by, pero en Europa tiene muchos más años la elaboración, eh, van a venir cambios a las normas. O sea, S1 y S2 van a tener algunos ajustes probablemente, y Diana de la Cruz mencionaba la norma sobre biodiversidad. Si bien aún no está a nivel de borrador de normas, es un proyecto de investigación que está llevando a cabo el Board de Sostenibilidad para requerir mayor información sobre biodiversidad y ecosistemas. Y por ejemplo, para Centro y Suramérica tenemos países muy biodiversos, incluyendo Perú, entonces va a ser bastante interesante ver qué va a traer esa norma para ver entonces cómo va a evolucionar también la tendencia a nivel de reportes. Y hay otro proyecto también sobre capital humano que sobre la información de la firma recientemente actualizada es otro de lo que está en evolución hoy día. Entonces, en resumen, uso de tecnología, automatización, mayor calidad de la data, y a nivel de las normas va a seguir evolucionando el tema de disclosures. Y solamente hay que aclarar algo para los no tan contadores es, hoy día tenemos normas internacionales de información financiera para preparar los estados financieros tradicionales que hablábamos hace un rato, Diana, y estas normas vienen a incorporar información a nivel de revelaciones. Teóricamente la contabilidad no va a cambiar. La información financiera que se ha venido presentando no debería tener impactos a nivel de ajustes, digamos así, usando la terminología de auditor contador, pero sí se incorporan revelaciones adicionales, como ya hemos hablado en las notas de los estados financieros o en el informe integrado o en la memoria anual, donde quiera que lo desee la compañía. Entonces, esto va a seguir cambiando y evolucionando. No va a ser estático, definitivamente, y además las regulaciones en cada país van a ir también ajustándose a las necesidades propias de cada país. En Perú estamos a la espera
de cualquier regulación local. Ya, si no me equivoco, en Brasil, Chile, Costa Rica, Colombia ya tienen un mayor avance. En algunos países ya están aprobadas las regulaciones para efectos de ESG y sostenibilidad. Y en Europa también, que ya las compañías a partir de este año empiezan a reportar información sobre sostenibilidad. Entonces, esa debería ser la tendencia en los próximos años. Ya para terminar esta idea de tendencias emergentes y cuáles son lo nuevo que está viniendo, Bettina, me gustaría tener tu opinión en cuanto a la gobernanza corporativa. Sabemos que hay tendencias porque vienen nuevos estándares, el tema de las legislaciones, etcétera, pero desde el punto de vista de gobernanza corporativa y de cultura corporativa, ¿cómo es que ves esta transición de ESG desde ese punto de vista empresarial? Yo te diría, Diana, que yo creo personalmente que uno de los factores de éxito que va a definir que va a diferenciar una empresa de la otra es la capacidad de eh, usar lo que existe hoy. Tratar de reinventar la rueda cada vez que tenés un nuevo requerimiento legal y normativo, llámese ESG, llámese otro tipo de requerimientos, es costoso, interfiere con el día a día de las actividades de la empresa y tiene un impacto negativo en la visión estratégica de la compañía. Entonces, en la medida en que vos puedas robustizar o mejorar o adaptar el set de controles internos que vos tenés dentro de la empresa, obviamente siempre va a haber cambios, se van a agregar nuevos controles dependiendo del tipo de regulación. Pero en la medida que vos tengas esa capacidad de poder construir sobre lo que existe, va a ser menos costoso, va a interferir menos con el día a día eh, y va a ayudar a gente o staff que no son del área financiera a entender mejor cuáles son las expectativas. En tema de cultura, está relacionado con el tono de todo. Si vos no tenés cualquier proyecto en una empresa que no tenga un sponsor, que tenga un nivel ejecutivo o que realmente no crea en lo que se está haciendo, y tiene muchas posibilidades de fracasar. El tema es que en el área de cumplimiento esa no es una opción. Cuando vos tenés que cumplir con normativas porque si no corres el riesgo de que te sancionen más allá de lo que es el tema reputacional, más allá de lo que es el tema de relaciones con terceras partes, llámese comunidades, gobiernos, etcétera. Pero cuando es un tema de cumplimiento, tenés que buscar las maneras más, yo diría, más efectivas y eficientes para poder cumplir con los nuevos requerimientos, pero también poder trabajar en el día a día. Hoy en día las nuevas exigencias sociales y nuevos cambios en temas regulatorios van a tener un impacto muy grande. Estamos hablando de economía circular, estamos hablando de cada vez más tu espectro de stakeholders y de gente que lee los reportes y de gente que se preocupa por lo que una empresa hace y cómo lo hace, está creciendo. Entonces los desafíos van a ser más grandes. Mm. Está en la capacidad de la empresa de poder adaptarse. Bueno, antes de cerrar, Diana, ¿qué te parece si vamos con las preguntas? Veo que hay dos preguntas y un Sí. statement. Voy a tocar el primero, que es un comentario anónimo, pero sin embargo me parece interesante. Esto es abierto para los tres. Lo que dice es, lo que veo como desventaja de la información de los puntajes de ESG, que es pública solamente por un año. Pero luego, para pedir mayor información de varios años, se debe pagar por ello. Entonces, en lugar de que sea una inversión, es un gasto. ¿Qué opina? Yo creo que ahí podemos de repente segmentar el tipo de indicador que estamos buscando.
y las diferentes fuentes, ¿no? Por ejemplo, les hablaba hace un momento del ranking del CSA, que es el más popular tal vez y que se usa en las grandes inversiones. Y efectivamente es un annual review, ¿no? Entonces sí, hay todo un mecanismo. Pero hay otras fuentes, hay un mecanismo anual, perdón, pero hay otras fuentes tipo el Carbon Disclosure Project, ¿no? El CDP, que te permite hacer revisiones históricas de las empresas y que cada vez, o sea, inicialmente eran solamente temas relacionados a gestión de gases de efecto invernadero, pero cada vez se van incorporando diferentes indicadores en esta plataforma, ¿no? Recientemente incorporaron un módulo de gestión de recursos hídricos, por ejemplo, ¿no? O eficiencia hídrica. Entonces, va más allá del carbon disclosure. Y tienes otras fuentes, de hecho también hay iniciativas, si no me equivoco, a través de Naciones Unidas, hay iniciativas para mejorar información de la trazabilidad de los planes de net cero de las empresas y poner eso a disposición de todos, ¿no? Entonces, dependiendo, pensaría yo que esta persona está hablando de algo muy puntual. Efectivamente, hay diferentes modelos de negocio y al final la gestión de la información también es un modelo de negocio, pero también hay recursos de cómo se pueden obtener algunas piezas de información específica. Perfecto, entonces vamos a la siguiente pregunta que tenemos en el chat de Ivette. Dice, entonces, ¿existe una relación directa del valor de la acción en empresas que cotizan en bolsa en relación al score del ESG o es muy ambiguo? ¿Quién nos ayuda a responder esa pregunta? ¿Existe relación entre el score de ESG y lo que se cotiza en bolsa? Si me permiten dar mi opinión, muchas veces sí, porque la bolsa generalmente funciona en base a especulaciones. Entonces, si a una empresa le ha sucedido algún evento social que ha dañado su reputación o algún accidente, definitivamente pues el precio de sus acciones se ve afectado, impactado, ¿no? Porque justamente se genera de repente este miedo, se genera esto de ir y vender porque no sabes si es que la empresa está preparada para manejar esos problemas, ¿no? A ver, Bettina, te doy pase a ti. Gracias. Yo diría, yo no me animo a afirmar que hay una relación directa, pero sí hay casos. Hay fondos muy importantes de inversiones que tienen un perfil netamente pro ESG. Entonces, lo que ha ocurrido en muchísimas juntas directivas y asambleas de accionistas en los últimos años es que esos fondos, que son inversionistas de empresas muy importantes, han peleado por posiciones en el directorio para asegurarse que tener los votos suficientes en reuniones de asambleas para definir para impactar en la empresa y en el tema de reporte de ESG. Yo creo que es una retroalimentación. Es cuál es el perfil de los inversionistas, cómo impacta la empresa y a su vez eso también cómo se ve reflejada en el precio de las acciones. Hay casos que se han peleado, que han sido de público conocimiento, que ha habido discusiones muy subidas de tono durante las asambleas por los grupos inversionistas con perfil extremadamente pro ESG, peleando por remover ciertos directores y colocar directores aliados a la visión que tienen. De Ronald, repente yo complemento un poco, si se puede, si nos da el tiempo. Coincido con Bettina en que hay diferentes tipos de inversionistas, ¿no? Y hay diferentes apetitos. Y también influye mucho, o sea, el valor de la acción de una empresa tiene un abanico de factores, ¿no? Entonces, los eventos y los casos fortuitos definitivamente tienen un impacto inmediato.
pero también el inversionista nuevamente, no más que buscar el valor de hoy, ve la continuidad y la sostenibilidad de su inversión en el mediano y largo plazo, ¿no? Entonces, sí, y los eventos relacionados a la sostenibilidad impactan en el valor de la acción, pero si lo vemos como la gran valorización de la empresa, es más la gestión y la fortaleza en la gestión lo que agrega valor a una compañía. Y Diana, creo que acabas de responder a la pregunta que hizo Adrián precisamente, que cuáles son las líneas de defensa para el cumplimiento de ESG para generar el valor de la compañía. O sea, adelante, Ronald. Sí, y en línea con lo que menciona Bettina y Diana de la Cruz, yo comentaría lo siguiente, y básicamente para la pregunta del valor de la acción, yo mencionaría o me enfocaría más bien en la sostenibilidad del negocio, en el sentido de que hoy día el perfil de los consumidores ha cambiado, esto es conocido, hay muchas tendencias distintas a nivel del consumidor, más enfocados a compañías que tengan esta filosofía, esta cultura de ESG, sostenibilidad y tratamiento contra el cambio climático. Entonces, al tener ese nuevo consumidor como parte de mi cartera de clientes, sino que la compañía va a tener mayor oportunidad de seguir creciendo en el tiempo. Va a ser más atractiva la compañía para, como tú mencionabas, Bettina, para fondos de inversión que están hoy día muchos enfocados en invertir su dinero en donde se le presta especial atención a los temas de ESG, sostenibilidad. Y sin duda que hay un impacto en el valor de las entidades. Y solo para mencionarles, y es público, pueden encontrarlo en internet, hay un estudio de KPMG International, KPMG US específicamente, de agosto del 2023, donde mencionaban que de un universo, de una muestra seleccionada de fusiones y adquisiciones, de ese universo el 50% de las fusiones y adquisiciones se pospuso, se cancelaron porque habían temas no claros sobre ESG a nivel inclusive de la data, que era lo que tantas las cosas que hemos venido hablando. Entonces, transacciones importantes de compra y ventas de negocios se han paralizado porque necesitamos tener información más clara sobre las políticas y sobre las acciones de la compañía a nivel de sostenibilidad, ESG, cambio climático. Entonces, hay un impacto, sin duda, en la proyección de la compañía y la sostenibilidad de las compañías en el tiempo. Perfecto, muchas gracias. Bueno, con eso hemos cerrado las preguntas. Ya entrando al cierre, antes de cerrar y concluir esta conversación, primero quiero agradecer a nuestros panelistas que nos han brindado información muy, muy interesante y han compartido su vasta experiencia, su visión y ejemplos concretos de cómo debemos navegar en este panorama cambiante que es ESG, tanto en Canadá como en Perú. También quiero agradecer a toda la gente que se unió a este roundtable o webinar. Agradezco su participación, las preguntas que nos hicieron y su interés en el tema. Sin duda seguirá y va a seguir con seguridad marcando más agenda, una agenda que sea estratégica para las futuras organizaciones y para nuestro caso, para organizar más eventos como estos. Eh, yo también quisiera decirle a los panelistas, Ronald, Diana, Bettina, muchísimas gracias por sus insights, por sus aportaciones. Si hay algo más que ustedes quisieran acotar brevemente, por favor, este es el momento antes de cerrar este panel. Las damas primero, ya saben. Yo creo que acá de repente lo que considerando que ustedes van a seguir haciendo otros eventos y esto, es también importante cuando hablamos de los temas de sostenibilidad. Si bien es cierto que tenemos la mirada de inversionistas, mediano, largo plazo, etcétera, pero también es importante focalizar en las miradas por sector, porque en cada sector hay retos distintos y podrían haber requerimientos de información o de
las agencias nacionales que controlan cada sector, que ponen un poco más de presión, un poco más de necesidades de información. Y no necesariamente son los sectores, por ejemplo, intensos en carbono los que van a estar, los que van a tener más retos en la adopción de estas normas, porque ya vienen trabajando, porque es parte de su naturaleza hacer estas mediciones, pero de repente los nuevos sectores que no son tan intensos en carbono son los que van a tener que desarrollar habilidades, ¿no? Va a haber una brecha de habilidades mayor. Entonces, creo que es bueno también tener una mirada sectorial cuando se habla de los temas de sostenibilidad. Yo creo que esto es un tema en progreso. ESG está evolucionando a distintas velocidades, dependiendo un poco de las decisiones estratégicas de los grandes, de los key players en términos de países y en términos de bloques comerciales. Pero no es un tema que va a dejar de ser importante. Así que yo creo que las empresas están en un proceso de aprendizaje, va a ir evolucionando, uno de los temas claves acá es la posibilidad de comparabilidad, y creo que con la revisión de las normativas existentes, la homogeneización de las regulaciones, de los requerimientos regulatorios y la aplicación de la tecnología, la información va a ser cada vez más comparable, y en algún momento lo que fueron los estados financieros tradicionales van a ser parte de la historia y van a ser reemplazados con lo que es reportes integrados que puedan ser analizados y comparados de la misma manera que hoy hacemos con los informes tradicionales. Más trabajo para todos, definitivamente. Sí. Ronald, Por mi lado, Diana, Sergio, gracias por la invitación, muy complacido por eso. eh, a disposición de ustedes para cualquier próximo evento, porque es un tema muy interesante y podemos hablar durante horas y podemos hacer otros eventos un poco más específicos, como se desee. A nivel del tema de hoy, yo creo que ya Diana y Betina y todos hemos, dentro de la agenda, cubierto los asuntos. Solo darle el mensaje a las compañías, a los encargados de desarrollar este proyecto, de que comiencen ya, no esperar más. Este es el momento. Si no han hecho nada en el pasado, no esperar más tiempo, arrancar con el proyecto desde ya, porque es retador, porque se requiere tiempo, esfuerzo, involucramiento en muchas partes, y mientras antes comiencen mucho mejor. No confiarse en los que tienen un avance, porque a veces nos encontramos con compañías que dicen, oye, yo tengo la información, esto creo que es suficiente. Siempre hay que darle un double check entre lo que se tiene y lo que se pide ahora a nivel de regulaciones, para asegurarse de forma razonable que están en compliance. Me quedo con tu recomendación, Ronald. Empecemos ya. empecemos ya. Y la conversación no termina aquí, así que los invitamos a seguir reflexionando, compartiendo ideas y conectando a través de nuestros canales oficiales y redes sociales. Y estén atentos porque seguramente vienen mucho más eventos como estos. Así que muchísimas gracias a todos. Gracias a todos. Hasta Gracias. pronto. Hasta luego.